Clasificación A. Apto para Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Continuar con nosotros. Queremos dar la bienvenida a la concejala Carla Ceballos, con quien queremos hablar sobre la labor de la Comisión de Género e Igualdad e Inclusión Social del municipio de Quito. Hay una serie de elementos, Carla, que generan la atención de todos. Uno de ellos es la última tragedia que el mundo sigue lamentando de lo sucedido en Orlando. ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo evalúan ustedes también como comisión de evitar que este tipo de cosas pasen en nuestro ambiente? Un buen día, Claudia, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los televidentes que nos están viendo en esta mañana. Sí, fue una tragedia lamentablemente que se generó en Orlando, una tragedia de discriminación, de odio, un crimen de odio para esta comunidad LGBTI que por años ha luchado por defender sus derechos y que creo que todos como ciudadanos estamos en la responsabilidad de apoyar, respaldarlos, pero sobre todo tener el valor único y esencial que tiene que ser la tolerancia a todos estos grupos de atención vulnerable. En lo que usted señala, el tema de rescatar la tolerancia, ¿cómo generar espacios de diálogo, de capacitación, de educación desde el municipio, desde la comisión de la cual usted es parte, para ejercer esa tolerancia, el respeto al diferente y la aceptación al diferente en diferentes ámbitos, de personas con problemas de movilidad hasta personas que tienen diferentes tipos de características que generan a veces cierto tipo de rechazos? ¿Cómo capacitar sobre todo a niños, a jóvenes, para que en el mundo que vivimos sean más tolerantes a la diferencia? Por supuesto, es un tema de educación, de cultura que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad, y es de eso
que hay que trabajarlo mucho. Por ejemplo, ayer desde la Comisión de Igualdad Social generé una resolución en donde mediante mesas de trabajo, no solo con la comunidad LGBTI, sino que con toda la sociedad que quiera ser involucrada, vamos a generar que los espacios públicos de Quito sean declarados como espacio de respeto a la ciudadanía, no solo a la comunidad LGBTI, sino que en general a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad, al adulto mayor, que todavía eso es lo que falta en nuestra ciudad. Tenemos más del 60% de discriminación en la comunidad LGBTI en los espacios públicos y eso no podemos seguir aceptando, pero esto se lo cambia continuamente con sensibilización, con charlas, con concientizar a la ciudadanía en trabajar en todos estos temas que son sensibles. También, por otro lado, dentro de la resolución se le ha encargado a la Secretaría de Seguridad que sea la encargada de capacitar a la Policía Metropolitana, a los agentes de tránsito, para que ellos sean y tengan una visión mucho más humanista para todos estos grupos de atención prioritaria y sepan cómo se debe tratar y cuidar el espacio público. Cuidar el espacio público, que sean respetados en el espacio, pero también cómo generar normas, Carla, para el respeto del espacio público como tal. Porque muchas veces hay abuso y mal uso del espacio público. ¿Cómo hacer la doble análisis? Es decir, buscar que todos podamos gozar con tranquilidad del espacio público, que nos sintamos respetados por los demás, pero por otra parte cuidar, porque es un espacio de todos. Por supuesto, para eso está la Policía Metropolitana y por otro lado la Policía Nacional, ya que si se realiza algún agravante de índole mucho más alta, la Policía Nacional tiene que acceder y con las leyes que tenemos a nivel nacional, pues tiene que controlar, y la Policía Metropolitana también tiene que hacerlo. Tenemos que precautelar la paz y el respeto para todos los ciudadanos, no solo para los grupos de atención prioritaria, sino que para todos los ciudadanos, y es por eso que esta resolución que se le va a llevar a Consejo después de unas semanas, creo que va a tener mucha importancia, porque los concejales estaremos vigilantes de que la Policía Metropolitana, los agentes de tránsito sean capacitados para que tengan esta visión mucho más humanística y también sepan cómo proceder si es que ocurre algún acto de violencia o de irrespeto a la comunidad. Ustedes también están otorgando un premio especial que es el premio Patricio Bravo Malo. ¿En qué consiste este premio? ¿Por qué el nombre? ¿Y cómo premiar a quienes ayudan al respeto, a la inclusión de los LGBTI? Patricio Bravo Malo se lo hace mediante la ordenanza 224 que tenemos en el municipio de Quito, se lo hace una vez al año y el día de ayer pudimos elegir en la comisión a la persona que ya salió electa de las postulaciones que obtuvimos, que es Sandra Álvarez. Se le elige a la persona que se ha destacado dentro de esta comunidad LGBTI, que ha defendido los derechos. Por ejemplo, Sandra Álvarez ha defendido los derechos de su comunidad, también de las mujeres, ha trabajado con los jesuitas, ha trabajado con niños que han estado en situación de vulneración de derechos, ha trabajado con ONU Mujeres también. Tiene una hoja extensa que por estos motivos fue electa y se le entregará el premio este 30 de junio en el Consejo Metropolitano de Quito. Patricio Bravo Malo fue una persona representativa de los derechos LGBTI hace muchísimos años. Ella es una persona que falleció y falleció luchando por estos derechos y es por eso que el premio se lo otorga con ese nombre. ¿Por qué Carla, como mujer y como concejala, defiende estos derechos? Porque uno recuerda cuando defendía el tema de las agresiones a mujeres, actualmente a los LGBTIs, ¿por qué toma este trabajo que a veces puede ser criticado por varios sectores? Soy partícipe que primero, antes de ser política, antes de ser cualquier otra cosa, hay que ser un buen ser humano. Los derechos, los valores se han perdido mucho en nuestra sociedad y eso es lo que nos hace falta, recobrar todo esto, estos temas tan importantes que muchas veces la perdemos como esencia por la rutina de la vida, por la rutina que estamos acostumbrados. Soy una persona que va a defender los derechos de lo justo, los derechos de las personas que más lo necesitan. Esto lo haré toda la vida. Ahorita soy concejal, el día de mañana ya no lo seré, pero seguiré trabajando en este sentido, a favor de los derechos humanos.
todo el trabajo que realizan en la Comisión de Género, de Inclusión y todo lo que esto significa, ¿cómo lograr conseguir posteriormente que el Consejo, el seno del Consejo, apruebe las resoluciones que se consiguen desde la Comisión? Los concejales creo que también son personas que están pensando en lo mismo. Estoy segura que el 30 de junio todos se pronunciarán por la masacre que hubo en Orlando, que fue lamentable y que creo que cabe reflexionar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y que eso no pase aquí, que eso no siga pasando aquí, porque allá fue mucha gente que murió. Acá sigue pasando bastante discriminación y creo que eso todos lo tenemos claro. Y claro, para defender los derechos no hay ideologías, no hay religiones, simplemente hay que mirar hacia el frente y mirar las cosas claras. Y si es que existe ahora un grupo de atención vulnerable como es el grupo LGBTI, pues hay que tomar acciones, hay que realizar políticas públicas, porque como funcionarios no podemos dejarles en el aire o desampararles. En otro ámbito, Carla, ¿cómo analizar la gestión ya de 2 años de concejala, que lo acaban de cumplir en mayo? ¿Qué han hecho? ¿Cómo mirar su gestión y las proyecciones para los próximos 2 años como concejala del Distrito Metropolitano? Estoy dedicada básicamente en 2 ejes de la administración personalmente. El uno es todo el tema de inclusión social, de derechos, de protección a los grupos de atención vulnerable, y por otro lado es el eje territorial. Se ha perdido mucho el trabajar en los barrios, se ha perdido mucho el no estar cerca de la gente o pasar solo en un escritorio. Como concejal, más de la mitad de la semana y el fin de semana dedico a estar en los barrios de la ciudad, estar con la gente. Estar con la gente, escuchar, pero ¿cómo canalizar sus necesidades? Porque su trabajo es visitarlos. ¿Cómo lograr que el municipio, los diferentes sectores, ayuden a esos sectores que piden una serie de obras, de soportes, iluminación, canchas, todo lo que uno pueda pensar que necesitan los barrios de Quito? Directamente las reuniones con las entidades competentes ejecutoras de las obras que se necesitan en Quito para generar las soluciones que la ciudad las requiere, hacer las reuniones con la gente en las administraciones zonales, hacer un seguimiento global de todo lo que cada barrio o cada gremio es lo que necesita, no la demagogia, no más de esa politiquería. Simplemente con la gente que tiene muchas necesidades se le dice, se les puede ayudar hasta aquí. Lo demás ahorita no existe presupuesto, no podemos arreglar, podemos planificar para después. Incentivar mingas barriales para que también ellos se involucren en el cambio de su zona. Exacto, eso es lo que se está tratando de revivir, que ellos sean los que trabajen directamente con el municipio o con las personas que quieran ayudar, para que aprecien lo que ellos tienen, para que aprecien lo que están haciendo y sepan cuánto valor tiene, y que cuidemos a nuestra ciudad. Con esto queremos agradecer a la concejala Carla Ceballos. Recordamos que ella lidera la Comisión de Género, Equidad, Justicia Social, Inclusión, y que están trabajando mucho en lo que tiene que ver con las comunidades más maltratadas. Hemos hablado del apoyo que ella ha dado a mujeres, a niños, niñas, personas de la tercera edad, y ahora su llamado a ser más tolerantes con la comunidad LGBTI. Tienen todos los derechos igual que nosotros, no por tener preferencias diferentes deben ser olvidados y excluidos. Ella dice: lo que pasó en Orlando nos recuerda a todos que hay que ser mucho más tolerantes, no se pueden permitir crímenes de odio en nuestra sociedad, y por ello están trabajando. Además nos ha mencionado que ya está otorgada la presea Patricio Bravo Malo a personas que luchan por la inclusión. Nuevamente gracias a la concejal Carla Ceballos. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la licenciada Sandra Galindo sobre temas que tienen que ver con la salud. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV.
Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con la licenciada Sandra Galindo. Ella es parte de GAES y nos va a hablar sobre la importancia de la salud auditiva. Sandra, ¿cómo trabajar, cómo ver y cómo visualizar la importancia del tema auditivo? A veces uno piensa en todos los sentidos y no dimensiona la importancia de el oír y el escuchar bien. A ver, mira, eso es una parte muy importante, porque pues hay varias causas que pueden influir en la pérdida de la audición, el uso determinado de medicamentos ototóxicos, estar continuamente sometidos a ruidos. Tú sabes que el día a día, y más en nuestra ciudad, es un constante ¿Cuánto ruido. afecta el andar cargando audífonos a todo volumen? Porque eso es práctica ahora muy común. Uno mira a los chicos con sus móviles, sus tablets, sus iPads conectados con audífonos, que a veces ni siquiera escuchan si un carro les pita. Bueno, lamentablemente eso es un constante día a día y es una constante lucha, y yo creo que en la casa, la madre, el papá, siempre es una constante lucha eso. Bájele el volumen, mire que es que se va a volver sordo. Pero cuando se está con ¿Pero esto, es cierto o es solo idea de los papás? No es cierto. Es cierto, porque el ruido va mermando lo de la parte auditiva. En el momento tú puede que no lo sientas, ¿sí? Pero en el transcurrir de los días, en el transcurrir del tiempo, vas perdiendo capacidad auditiva. Entonces es cuando tú empiezas con el tiempo y con los años, empiezas a que te tienen que hablar más duro, a que te tienen que subir el volumen del televisor, o porque ya no escuchas, o si no tienes que estar, ¿qué? ¿Cómo? Porque ya no estás escuchando bien. ¿Cómo ustedes como GAES ayudan? ¿Uno cada cuánto tiempo debería revisar su nivel de audición, la capacidad de escuchar los ruidos, los sonidos, las palabras? ¿Cómo debe hacerse? Porque uno dice, el tema visual, cada tanto tiempo vamos, nos medimos, sabemos si aumentamos medidas, si tenemos medida nueva, si necesitamos lentes para cerca, para lejos. ¿Por qué no hay la misma práctica o cuál debería ser la práctica para el tema auditivo? Lo que pasa, Claudia, es que la gente no tiene la parte, y más en Quito, no tiene la parte de la salud preventiva. Vamos donde el médico cuando ya el problema está. Cuando nos duele, fundamentalmente. Cuando nos duele, cuando ya estamos teniendo problemas fuertes, y en el caso de la audición, cuando estamos teniendo problemas fuertes, cuando ya no estamos escuchando bien, ahí sí vamos con el médico. Pero resulta que una audiometría siempre es recomendable hacerla cada 6 meses. Pero uno dice, no, es que voy a hacerme una audiometría. No, es que yo no estoy sordo, yo escucho bien. Pero resulta que aparentemente escuchas bien, pero dentro del día a día, en el constante ruido, tienes que prevenir esa parte, tienes que prevenir a no llegar a escuchar.
Cuando ya se encuentra una lesión, ustedes encuentran que hay una baja en la audiometría, es decir, que escuchan menos, ¿qué es recomendable? ¿Cómo tratarlo para garantizar que estén muy bien integrados? Porque hago el énfasis en la integración. Quien no escucha no se integra. Quien no escucha ve mover los labios y se siente muy mal al decir no escuché y de pronto se va aislando en su entorno social. Bueno, eso sí es un problema que se vive. Y eso es digamos, una repercusión cuando la persona tiene pérdida auditiva. En su entorno familiar empieza a sentirse aislado. Entonces, la persona, y más que todo, eso no se da solamente en las personas adultas, porque uno dice, no, es que los viejitos son los que no escuchan, los viejitos son los que no tienen el problema. Nosotros tenemos pacientes de 30, 35, 45, inclusive jóvenes que van al centro auditivo a hacerse lo que es la audiometría y ahí empieza el proceso. Entonces, cuando se detecta una pérdida auditiva, entonces hacemos la recomendación de los audífonos. Entonces, cuando la persona le nombran audífonos, dice, no, es que yo no voy a usar esa prótesis porque está también la parte visual, entonces, la parte, entre comillas, estética. Entonces dicen, no, yo prefiero estar sordo, pero no usar audífonos. Pero resulta que nosotros tenemos también audífonos que van detrás del oído, que no se ven, o son audífonos intracanales que la persona va a mejorar su calidad auditiva. ¿Pero estos audífonos deben ser puestos luego de una operación, los intracanales, dentro del oído o no? No, depende de la pérdida auditiva que tenga el paciente. ¿Sí? Cuando lo que se coloca cuando es una operación es lo que es el implante coclear o el ponto, que es un osto integrado. Eso sí es mediante una cirugía, pero el audífono intracanal va dentro del oído y entonces casi no se ve. Hay otros audífonos que van en la parte de atrás, que son muy pequeños, que no se ven para nada y mejoran mucho la calidad de vida del paciente. Ahora, hay que tener claro también, Claudia, que el audífono no le va a quitar la sordera al paciente, porque ya el problema auditivo está. No es que cura, pero ayuda a que escuche mejor. Bien. La pregunta que quería hacer es cómo enseñar al paciente a readaptarse con el audífono, porque cuando uno deja de escuchar, deja de oír los ruidos ambientales, el pito, el ruido del carro, todo lo que uno cuando está escuchando ya lo bloquea hasta cierto punto, pero está presente. Cuando deja de escuchar y de pronto le ponen un audífono, descubre que el mundo ha sido lleno de ruidos, desde los ruidos que uno mismo hace cuando muerde una patata frita, esos ruidos empiezan a enloquecer a quien ya no los estaba escuchando. ¿Cómo ustedes ayudan a adaptarse al paciente que de no tener una buena capacidad auditiva de pronto empieza a escuchar bien? Bueno, mira, esas son experiencias muy bonitas, porque por ejemplo nosotros hemos tenido pacientes que nunca no escuchaban. Entonces van donde el otorrino los envía, entonces vamos a mejorarle la calidad de vida con la parte del audífono. Tuvieras lo sorprendente que es ver al paciente cuando se le colocan los audífonos y se le hace la prueba auditiva por detrás, que empieza a preguntársele a alguno su nombre, dónde vive y eso. Y la expresión en la cara del paciente cuando dice, sí, escucho. Eso es un proceso de adaptación, obviamente, como tú bien dices. Porque el medio ambiente puede ser enloquecedor si no se lo escucha. Entonces, para eso son la parte de calibración del audífono. Entonces, cuando el paciente va al centro GAE, se le coloca el audífono, obviamente al principio sale al mundo exterior y va a ser algo ensordecedor. Entonces, empieza la parte a calibrar, a subirle el volumen de acuerdo a la necesidad que el paciente se vaya adaptando al medio. Para que el día a día el audífono vaya a ser una ayuda y no vaya a ser un complique para su vida. Es decir, ustedes apoyan tanto en identificar la lesión cuanto en el proceso de adaptación. Sí, claro, porque al paciente se le entrega, se le coloca el audífono, pero también se le hace el proceso de adaptación. Nosotros tenemos un post en la parte donde cuando se le coloca el audífono al paciente, donde tiene que ir a los controles, donde tiene que ir al seguimiento, donde tiene que ir a mirar la calibración, donde tiene que ir a mirar lo de la parte del audífono y otras cositas más para ir encaminándolo a la parte ya oyente.
En todo ello, ¿cómo encontrarles? ¿Dónde uno puede recibir ayuda por parte de GAES? Ustedes son una empresa que está acá en Quito. ¿Cómo poder acudir donde ustedes? Mira, nosotros tenemos 6 centros en Quito. Estamos ubicados en la 6 de diciembre de Irlanda, estamos en la Villa Flora en el sur y estamos en el Hospital de los Valles. Además, nos encuentran en el Valle de los Chillos, estamos también en el Condado, Chopi, estamos en Plaza de Toros. Están en diferentes partes. Sí. Cuando uno los visita, lo primero que le hacen es una audiometría para saber su nivel de audición. Claro. ¿Uno tiene que ir referido de un otorrino o puede ir directamente donde ustedes? No necesariamente tienes que ir referido del otorrino, porque nosotros ahorita hacemos lo que son el chequeo auditivo gratuito. Entonces de pronto tú vas al centro GAES y dices, oye, quiero hacerme una audiometría porque hace 7, 6 años, 3 años no sé cómo estoy en el campo de audición. Uno cree que está escuchando y oyendo bien y descubre que no ha sido tan bien. Aparentemente, y son muchos los casos que pasan así, ¿no? Que entonces que tú crees que sí, estás escuchando súper bien y resulta que tienes un problema auditivo bastante severo. ¿Qué recomendaciones se puede dar desde el Centro de la Audición para que aprendamos a cuidar? Ya nos dijeron cada 6 meses una audiometría. ¿Qué más podemos hacer para cuidar uno de nuestros sentidos más importantes? Porque el oído también es de equilibrio, o sea, no es solamente escuchar, son una serie de elementos que van vinculados al sentido del oído, o de la audición. En esa parte yo creo que es algo fundamental que lo que tú nombrabas al principio de esta conversación, es mejorar lo que es el ruido en la parte de lo que es volumen. Sí, porque muchas veces el volumen de la música, trataríamos de que fuera en la parte externa, que bajara lo que era el nivel del pito, porque muchas veces pensamos que por pitar más vamos a salir más rápido del atascón, o el semáforo va a cambiar o la persona de adelante se va a mover. Entonces, si entre más alto sea el ruido del pito, entonces va a ser mucho mejor. Entonces yo pienso que eso es un constante y es poco a poco que podamos llegar a esa parte, ¿no? Pero lo más importante va desde casa también, que empecemos a bajarle un poquito al televisor, que cuando nos colocamos a oír música, entonces que sea un poquito más bajo, porque eso va afectando. En esto que ustedes mencionan, ¿ustedes qué problemas han detectado más frecuentes en Quito, en los ecuatorianos, que son encontrados con fallas del sentido de la audición? Bueno, nosotros aquí hemos encontrado más o menos un porcentaje bastante alto de pérdida auditiva. Nosotros manejamos lo que son la pérdida leve, lo que es moderada y lo que es severa, entonces, y profunda. Entonces muchas veces se dice, y como lo mencionaba anteriormente, no, las personas adultas son los que tienen pérdida profunda, porque ellos son ya de tercera edad, porque ya son unas personas mayores, entonces ya ellos tienen pérdida profunda. Pero es lamentable que en gente joven ya haya pérdida profunda. Y muchas veces es por descuido de no haber tenido controles. Volviendo a la parte estética, ¿qué recomendaciones hacen ustedes para que uno se sienta mucho más de manera positiva, adaptarse al audífono y además estar de acuerdo a que estéticamente no va a molestar la imagen de una persona? Bueno, Claudia, lo primero que nosotros hacemos es que nombraba el examen de la audiometría y miramos en qué pérdida está el paciente, ¿sí? Si está en una pérdida leve, si está en una pérdida moderada, si está en una pérdida profunda. La parte estética juega un papel muy importante, pero muchas veces el audífono estéticamente no cubre la parte de la afección. Si tiene una afección, pérdida profunda, no podemos recomendar un audífono pequeño porque no le va a cubrir. Y nosotros muchas veces encontramos con pacientes que dicen, no, es que yo quiero uno pequeño y que no se me vea, así yo no escuche. Y resulta ¿para qué se pone si no va a escuchar igual con audífono y todo? Entonces resulta que ahí empieza el proceso con el paciente. Entonces decirle, mire, explicarle qué tipo de pérdida tiene y se le hace la prueba de audífonos. Entonces empezamos, mire, si a usted se le coloca este tipo de audífonos, ¿escucha? No escucho bien. Y empezamos a subirle la parte de audífonos. Entonces, y hacerle entender que es mejorar la calidad de vida al paciente, ¿no? Entonces, y pues lo que tú dices es cierto, juega muy importante la parte estética, pero también es recomendable de que tengan en cuenta de que se va a mejorar es la calidad de vida. Es lo más importante. Queremos agradecer a la licenciada Sandra Galindo, y es parte de GAES,
Esta es una serie de centros presentes en Quito, 6 en total, que ayudan a los pacientes y a los quiteños para que aprendamos, podamos medir nuestro nivel de audición y podamos escuchar mejor. Una serie de recomendaciones que ella nos hace y lo más importante, tener cuidado, utilizar nuestros sentidos con las debidas precauciones, no abusar de ellos, porque si uno vive inmerso en un mundo de ruidos puede afectarse su sentido de audición. Los ejemplos que ella nos pone, volumen, pito, audífonos, son elementos que diariamente los usamos y a veces abusamos de ellos con altos decibeles. Cuidemos nuestros oídos, nuestro sentido de la audición y nos recomienda hacernos 2 audiometrías anuales, es decir, una cada 6 meses, para saber si estamos escuchando bien y podemos reaccionar bien. Así es que muchísimas gracias a la licenciada Sandra Galindo. Vamos a una pausa y luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que dará su punto de vista, su criterio, frente a algunas declaraciones realizadas en este mismo espacio por parte del doctor Simón Zavala. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Gabriel Cisneros. Él es el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doctor Cisneros, ¿cómo analizar la situación de la Casa? ¿Cómo ver los procesos en los que están involucrados ustedes? Además, con un reto enorme que es recibir en su seno Hábitat 3. Bueno, Claudia, gracias. Primero, no soy doctor, yo soy comunicador, pero sobre todo toda la vida he trabajado en cultura. Creo que con Raúl Pérez Torres nuestro quehacer, nuestra dimensión ha sido en doble vía por la cultura. La una desde el trabajo en la palabra, desde el articular la palabra, desde el soñar la palabra, y la otra ya desde la gestión cultural. Yo me inicié en la Casa de la Cultura de Chimborazo muy jovencito, en el taller de literatura Sacapuntas en el 91, en el 96 entré a trabajar como funcionario, en el 2008 ya fui presidente del núcleo y ahora soy vicepresidente. Bueno, los retos de la Casa son infinitos. Creo que la Casa de la Cultura es la institución cultural pública del país más importante
A través de Elia, durante estos 4 años han circulado infinidad de contenidos. Hemos soñado el futuro. Creo que con nosotros la casa se ha abierto de forma singular, de forma proactiva a los movimientos urbanos, a las visiones tradicionales de la danza, de la pintura, de la plástica, pero también a las nuevas visiones. Quisiera darle un dato. El año pasado, a través de la Casa de la Cultura Matriz, tuvimos una afluencia en públicos de alrededor de 1 millón de personas y hemos tenido procesos importantes, fruto de una planificación participativa de desarrollo sustentable, ¿no? Hemos tenido una apertura de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, en la que alrededor de 40.000 personas se han beneficiado tanto de la consulta pública como los festivales de la casa. Festivales que además no solamente se han limitado a la relación fraterna con las embajadas, sino dando apertura a nuevos movimientos. Yo lo escuchaba a usted con la entrevista con la concejala Carla Ceballos, y nosotros también hemos abierto la casa para esas nuevas visiones. Hemos hecho festivales de cine GLBTI, entonces festivales donde buscamos la inclusión. A través de la Biblioteca Nacional hemos hecho una fuerte inversión como nunca para recuperar los fondos emblemáticos, los fondos de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, los fondos entregados por Eugenio Espejo a la Casa de la Cultura. Porque es la biblioteca más histórica, con más trayectoria. Sí, bueno, compartimos con Aurelio Espinosa Poli el quehacer del patrimonio, de la salvaguarda, ¿no? Pero habría que invertir recursos públicos para digitalizar esa biblioteca, para lograr consumos remotos. ¿Y esto cómo está el proceso de la digitalización de los volúmenes de la biblioteca de la casa? Porque a veces ustedes reciben críticas porque la biblioteca no está tan bien. Los jóvenes dicen, uno va, busca un libro y le faltan hojas. ¿Cómo preservar más lo que significa este tesoro en archivos de libros que tienen ustedes? Bueno, las bibliotecas cada vez más en la modernidad tienen consumos remotos, es decir, usted consulta la biblioteca, se baja en su casa. ¿Qué porcentaje de la biblioteca de la casa ya está digitalizado? Bueno, de acuerdo a la ley de derechos de autor, nosotros no podemos poner en circulación todos los libros. Tenemos que esperar 70 años a partir del fallecimiento de los autores para poderlos... O pedir autorización. O con la autorización expresa a los autores. Tenemos un buen porcentaje de la biblioteca de la casa, creo que un 20% del fondo emblemático de la casa que está digitalizado, que usted le puede consultar a través de la red de la biblioteca de la Casa de la Cultura, igual que la Cinemateca. Tenemos ya 100 películas en la Cinemateca digital. O sea, la Casa de la Cultura ha dado un gran paso en lo que se llama la gestión cultural web 2.0. Ya tenemos consumos remotos. Y uno puede ingresar tanto a la biblioteca como a la Cinemateca Ulises Estrella y mirar lo que ustedes tienen, las 100 películas y el fondo que está. Usted puede está. ver las 100 películas, puede ver el fondo que está, puede bajarse el PDF para que usted pueda leerlo tranquilamente en su tablet, en su computadora. Y hasta imprimirlo. Y hasta imprimirlo, claro, porque ya están libres de derechos, ya no atentamos al patrimonio. Y son libros, son documentos que usted no los puede hojear, porque ya son documentos emblemáticos que requieren otro tipo de tratamientos. Entonces hay un gran trabajo en lo que es biblioteca y cinemateca, en la circulación, difusión de los patrimonios, pero también la salvaguarda. En lo que es museos, hemos implementado la escuela de restauración. O sea, porque no es fácil ser los custodios y los depositarios de buena parte de la obra colonial, del arte colonial de este país. O sea, la Casa de la Cultura requiere restauración permanente, requiere un mantenimiento permanente. Una sala climatizada, adecuación de los espacios. Es muy importante lo que se hace aquí en la Casa de la Cultura Nacional, en la Matriz. ¿Qué ocurre con las provinciales? Usted nos comentaba en su trayectoria, empezó en el núcleo de Chimborazo. Porque a veces hay preocupación en esto, y fue uno de los datos que aquí se mencionó, que se centraliza mucho el tema cultural en Quito y no se está dando cabida a los diferentes núcleos de todo el Ecuador, porque la Casa está presente en absolutamente todas las provincias. Bueno, los presidentes de la Casa de la Cultura, los 23 presidentes de provincia de la Casa de la Cultura, en las intervenciones de junta plenaria, ellos defienden mucho la gestión de la Casa de la Cultura Matriz, y es precisamente por todo lo contrario. Primero, la distribución de recursos no la hacemos nosotros. Hay una distribución de recursos que la hace directamente el Ministerio de Finanzas a cada uno de los núcleos provinciales. O sea, son 24 presidentes. Si les asigna un presupuesto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con distribución incluida. No, son 24 presupuestos que tiene la Casa de la Cultura, y cada presupuesto tiene una representación legal, tiene un RUC propio. Entonces, no es que nosotros distribuimos los recursos. La Casa de la Cultura Matriz no distribuye un solo recurso, pero de sus recursos sí hace gestión cultural en las 24 provincias, que es diferente. Es decir, a través de nuestros elencos, que también habría que
poner en valor, porque también se dijo que hemos incrementado el número de empleados, pero si han subido cierto número de empleados es por dignificar y reconocer el trabajo de los artistas. Donde nosotros, por ejemplo, estaba el Teatro Ensayo, que recorre las 24 provincias del país. Y recurre con los fondos de la Nacional, no con los locales. No, con fondos de la Nacional. Pero este Teatro Ensayo, que fue muy maltratado históricamente, que cuando vuelve a la Casa de la Cultura no se logra reconocer el trabajo de los actores. En esta administración les reconocimos como trabajadores. Creo que dignificar el trabajo de los artistas es fundamental para una gestión cultural que posibilite otra lógica en el país. O sea, no es que el arte o el artista vive del aire. Los artistas tenemos que ser reconocidos por el trabajo, y al menos en los elencos que trabajan en la Casa de la Cultura o que trabajan en la Casa de la Cultura, hemos buscado generar una política pública para que sean reconocidos como trabajadores. Lo mismo pasa con la camerata de la Casa de la Cultura o el fortalecimiento que hemos hecho al conjunto de cámara. Igual, toda esta escuela de restauración que no existía como tal cuando nosotros llegamos a la Casa de la Cultura, la hemos implementado. Entonces, todo el quehacer, Claudia, pues, respecto al talento humano de la Casa, todas las personas que están en la Casa no es que son burócratas de la cultura, son gestores culturales. Pero inventando están dentro de un rol de pagos de la Casa. Por supuesto. Es decir, tanto la camarata, como usted dice, la camerata, sí. Lo que significa el teatro ensayo, más los que están trabajando en restauración, ya están dentro del rol de pagos de la Casa de la Cultura. Sí, son parte del rol de pagos de la Casa de la Cultura. ¿Pero por qué? O sea, no es que a nosotros, como a Raúl y a mí, se nos ha ocurrido porque es amigo tal o cual. No. Responden a un proceso de gestión cultural para la difusión de las artes o para la salvaguardia del patrimonio o para la difusión. O sea, todo el personal que está en la Casa de la Cultura, tanto los compañeros históricos que han estado en la Casa de la Cultura, que están en la Casa de la Cultura, tienen un quehacer que responde a una política de gestión cultural. Le digo algo, los compañeros de teatros, que no son burócratas, sino que son gente que trabajan a veces 12, 14, 16 horas. La gente que está en el Teatro Nacional ahorita están un poco recuperando su vida familiar. Cuando el teatro está abierto, ellos tienen que, en la producción del teatro, desde las 5 de la mañana a veces, o a veces de la noche anterior, moviendo telones, haciendo cosas para el siguiente día, la realización del evento. Entonces son infinidad de cosas de los trabajadores de la cultura o de la Casa de la Cultura que responden a procesos sociales y a procesos humanos. Y en este momento están recibiendo un salario, como usted señala, y son parte del rol de la Casa de la Cultura, sí, que fue un análisis que se hizo diciendo han incrementado muchísimo el personal de la Casa. Pero hay que preguntarse siempre ¿para qué? Yo digo, ¿para qué necesitamos dignificar a esos seres humanos? Para responder a una política pública y para responder a un quehacer de la campaña que nos planteamos con Raúl, reverdecer la Casa, o sea, a través de la Casa de la Cultura generar espacios para multiplicar el pensamiento de la patria, como muy bien lo señala nuestro presidente. ¿Cuánto ha sido escuchado su criterio y el del presidente Raúl Pérez frente a la nueva ley de cultura? Nuevamente entra en el debate, es una ley que ha pasado varios años en discusión, y al no considerarla emergente, no se le trata en segundo debate en la Asamblea Nacional. ¿Cómo garantizar la autonomía de la Casa? Usted mismo nos recordaba, incluso fuera de micrófonos, están presentes en todas las provincias, hacen gestión cultural en todo el país. ¿Cómo respetar la autonomía y conseguir que la Casa siga siendo el eje cultural en cada provincia? Bueno, nosotros creo con Raúl hemos soñado una Casa diversa, iconoclasta, incluyente, pluricultural, una Casa donde todas las voces del país se proyecten hacia el futuro. Y creo que esa lucha que ha tenido Raúl en distintos espacios, ¿no?, es una lucha que hemos mantenido conjuntamente para que la Casa siga siendo el espacio a través del cual circulan los contenidos democráticamente. Creemos que si bien la cultura puede estar vinculada al gobierno, y yo también creo importante, siempre lo he dicho, que necesitamos una vocería dentro de los gobiernos. La importancia del Ministerio de Cultura es ejercer vocería dentro del gobierno para defender al sector, para que el ministro o la ministra le diga al presidente de la República: vea, presidente, esto está pasando con el sector, estos son los problemas y estos son los recursos que hay que invertir. ¿Y cuál es la cercanía de ustedes como Casa al Ministerio de la Cultura? Ha sido en varios tiempos, no ha sido una... bueno, ha habido varios ministros. Varios ministros, precisamente, ha habido varios ministros, hay varios tiempos. Entiendo que con el actual ministro, que es un hombre del sector, eso hay que decirlo. Hemos tenido ministros que no eran del sector, que no entendían, que nunca han parido el poema. Comunicadores como... sí, pero no sin nombrar a nadie. Sin nombrar a nadie. Hemos tenido gente que no ha parido el poema, gente que no ha parido el cuadro, que no ha sentido el dolor de la danza o de la plástica o del teatro. Y el actual ministro es un escritor, Raúl Vallejo. Sí, entonces hay que parir el poema, hay que sentir el dolor, hay que saber la desesperación que tenemos los actores culturales, ya no desde la gestión pública, sino para proyectar nuestro trabajo, para ser escuchados,
para ser entendidos, para ser reconocidos. ¿Consideran ahora que al ser un gestor cultural y un autor, un escritor, el actual ministro, hay mayor nexo y vínculo con el tema cultural? Yo creo que hay mayor sensibilidad para escuchar la Casa de la Cultura, mayor sensibilidad para decir que esta institución, que es memoria fundamental del país, que nació en una revolución, debe proyectarse el futuro con autonomía. Lo ha dicho el ministro. Vamos a conversar con el ministro, lo hará nuestro presidente, lo haremos en distintos espacios. El jueves entiendo que hay un debate en la Universidad Católica, donde estará el ministro, donde estará la presidenta de la Asamblea, donde estará Raúl Pérez Torres, para conversar cómo vamos construyendo. Este jueves habrá ese debate. Sí, este jueves en la Universidad Católica, me parece que son a las 7 de la noche, para ver cómo vamos construyendo ese concepto de autonomía. Ahorita el problema no es la autonomía como tal, sino cómo construimos ese concepto. ¿Qué creemos que es la autonomía nosotros? ¿Qué cree que es la autonomía del Ministerio? Nosotros creemos que toda cultura, todo hecho de las estéticas es contrahegemónico a cualquier poder. Y desde esa lógica, la Casa de la Cultura debe ser el espacio democrático abierto para la circulación de contenidos para el diálogo nacional. De todo esto, ustedes ya han sido, Raúl Pérez ha sido presidente en varias oportunidades de la Casa de la Cultura. ¿Qué pasa con los procesos de reelección? ¿No era posible solamente 2 reelecciones y ahora van para una tercera? ¿Qué ocurre con las dignidades y las autoridades de la Casa? Bueno, en este país se puede decir cualquier cosa y lastimar a los seres humanos de forma que no respeta la dignidad humana. O sea, mire, Raúl Pérez Torres fue electo con una ley anterior como presidente de la Casa de la Cultura del 2000 al 2004. Con esta ley que deroga... Era por 2 años, los periodos del presidente y vicepresidente... era por 4 años. 4 años. Y no existía la figura de vicepresidente primero. A inicios del siglo, hablamos 2002-2004. 2000-2004 no existía el vicepresidente. 2004. Había una figura de presidente subrogante que era un compañero o compañera que subrogaba ocasionalmente cuando el presidente o tomaba vacaciones o salía del país o alguna otra cosa. Entonces, esa ley fue derogada con la ley orgánica de la Casa de la Cultura que se la aprueba en el 2005. Y a partir de esa ley nace la figura del vicepresidente y nacen formas de dimensionar cuáles deben ser las figuras que lleguen a esto. Entonces, Raúl Pérez Torres, con esta nueva ley, ha sido electo por una sola vez y tiene derecho a ser reelegido por una segunda vez. La segunda cosa es, se habló un poco de que el Raúl, de su currículum, que no le conocen o que no nos conocen. Yo quisiera decir que cuando he tenido la oportunidad de ver las visitas de escritores, de intelectuales que vienen de América Latina a relacionarse con Raúl Pérez Torres, ellos se alimentan de su palabra. Yo creo que el Ecuador se puede sentir orgulloso de tener un representante de la valía de Raúl Pérez Torres y con la ley anterior, ahí sí, del 2000 al 2004, le eligieron a Raúl considerando toda la dimensión humana y toda la dimensión estética en la palabra como obrero de la palabra. Él tiene premios, el Juan Rulfo de Francia, el premio Casa de las Américas. Creo que en el país, en narrativa, casi todos los reconocimientos, todos los premios. Es un escritor extraordinario. Usted sale a la calle en este país que la literatura es tan olvidada y le pregunta a alguien, ¿conoce a Raúl Pérez Torres? Y le van a decir que sí, porque no es un ser anónimo. Entonces, es un ser de una trayectoria infinita, ¿no? De acuerdo a lo que usted dice, el nuevo reglamento de la nueva ley permite la reelección también. Claro, permite la reelección. Es que con esta ley le están eligiendo por primera vez. La segunda cosa, Claudia, yo quería preguntarle a usted, ¿sabe a qué edad puede ser uno candidato a la presidencia de la República? De los 35 años. Sí, entonces eso también se dijo que habría que tener 45 años porque en el reglamento del 92 efectivamente dice que hay que tener 45 años. O sea, es un reglamento totalmente excluyente generacionalmente. Se ha ido modificando una serie de elementos, pero para ciertos cargos se transformó totalmente. Responsabilidad, uno piensa en Contralor General del Estado y en otros hay límites más altos de edad. Sí, pero yo le digo, en lo que es cultura... Bueno, y no es que Raúl Pérez tenga 30 años tampoco. Sí, no, yo decía por mí, porque decía que yo no puedo ser candidato a vicepresidente porque tengo 43 años. Entonces yo tengo 43 años, pero esa ley no aplica porque no corre vigencia. Todo es parte de conectar dos leyes. Denunciar o pedir permiso mientras están en el proceso de elecciones. ¿Eso es real? ¿Qué ocurre con eso? Que ustedes estén en funciones cuando también son candidatos. No, es cierto, el reglamento de elecciones aprobado por la Junta Plenaria, además la Junta Plenaria, de acuerdo a la ley orgánica de la Casa de la Cultura,
tiene toda la posibilidad de reglamentar distintos procesos de la Casa de la Cultura, no solo las elecciones, sino todo. La Junta Plenaria es el máximo organismo de la Casa de la Cultura, es la reunión de los 24 presidentes. El reglamento nos posibilita seguir en funciones y eso se aplica en base a la realidad de la Casa de la Cultura. Le explico por qué. Imagínense que pedimos vacaciones del presidente y el vicepresidente. Le tocaría asumir la presidencia por encargo a quien le corresponde, que es el primer vocal del Consejo Ejecutivo, que en este caso es el presidente del núcleo de Cotopaxi. Él es presidente del núcleo, se va a excusar. El segundo vocal, el presidente del núcleo de Azoy, se va a excusar porque tienen su propio quehacer de competencias. Entonces genera un vacío legal por este lapso de la campaña que no permite la gestión institucional. Entonces no tiene coherencia. Esto fue pedida la reforma precisamente por el núcleo del Guayas, porque era inaplicable en la práctica de la gestión de la Casa de la Cultura. Ahora, Gabriel, todos queremos apoyar el tema cultural, todos sentimos la cultura del país. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo apoyar a que la ley de cultura consiga la autonomía de la Casa y la Casa siga siendo ese referente? Si uno habla con cualquier ciudad del país, con cualquier núcleo provincial, todos recordamos que la biblioteca más visitada era la de la Casa de la Cultura. Yo puedo referirme a Cuenca. ¿Cómo mantener ese nexo entre la Casa y la ciudadanía? ¿Cómo buscar esas uniones y ese trabajo? Igual museo, si uno piensa en Azogues, el mejor museo de Azogues es el de la Casa de la Cultura. Y no puede ir dando cada ejemplo en cada ciudad. Bueno, la Casa de la Cultura en las 24 provincias es referente del quehacer humano de la provincia. Si usted se va en la construcción social de la provincia, se cuenta con el obispo, con el alcalde, con el prefecto y el presidente de la Casa de la Cultura como las figuras más representativas del territorio. Y es indiscutible. Y es por eso quizá que ahora el Ministerio de Cultura está planteando la terminación de las direcciones provinciales de cultura porque no han podido ser un contrapoder para el quehacer de la Casa. Entonces, la Casa sigue vigente y la Casa lo que necesita es mayor inversión pública. O sea, históricamente la Casa de la Cultura ha tenido un déficit de inversión pública. Le doy datos. El municipio de Quito maneja para lo que es el distrito metropolitano un presupuesto de 24 millones, de los cuales 8 millones se les va en nómina y 16 millones se les va parte en las fundaciones y parte en la SECU. La Casa de la Cultura, para la matriz, 23 núcleos provinciales, más de 100 extensiones cantonales, unas 20 extensiones parroquiales, maneja un presupuesto de 15 millones de dólares. Entonces, hay un déficit terrible Pero en también, recursos. ¿por qué no hacer autogestión? Por ejemplo, el propio ejemplo de la Casa de la Cultura Nacional, ¿cuánto cuesta arrendar el Teatro Nacional? ¿Cuántos eventos se hacen al año? Usted nos mencionaba, más de 1 millón de personas visitaron el Teatro Nacional o las instalaciones de la matriz. ¿Cómo significa autogestión, que también debe ser importantísimo para el mundo cultural el ser autogestores? Sí, porque a veces es complejo el tema. Existe una realidad en la estructura formal del Estado que nos imposibilita a la Casa Matriz y a los 23 núcleos tener una política de autogestión. Todo lo que recaudamos por el Teatro Nacional, por el Ágora, por la Benjamín Carrión, por la venta de un libro, por lo que sea, se deposita en la cuenta única del Tesoro y eso no vuelve... ¿No vuelve a la Casa? No vuelve a la Casa de la Cultura. O sea, es una... Eso deberían hacer que se modifique la ley, pues. Sí, eso estamos pidiendo que la posibilidad de ser autogestores, pero también la otra cosa de la autogestión es que la cultura, como un quehacer de desarrollo humano, necesita ser subvencionada por el Estado. No estamos pidiendo una subvención integral, pero necesita, si usted acá vamos a sacar una revista de música, una revista sonora, de lo que le dije el maestro Juan Mullo, la revista Traversari, que es uno de los contenedores más importantes para la música y la investigación sonora y musical del país. Pero esa revista debe ser subvencionada por alguien para salir. Las revistas culturales históricamente han sido subvencionadas. ¿Quién la va a hacer? La Casa de la Cultura. Entonces el Estado debe subvencionar el quehacer de la cultura y la Casa de la Cultura debe generar desde ella política pública para garantizar el trabajo de los artistas. A propósito del uso de las salas, nosotros con Raúl hemos buscado y en eso tal vez hemos tenido que enfrentar a los monstruos del Estado, a los monstruos más que del Estado, de la burocracia. Hemos buscado la gratuidad para los espacios de la Casa de la Cultura para los artistas. ¿No? Que nos decían que no es posible, no, hay que darles de forma gratuita y que los artistas de alguna forma logren trabajar en los espacios de la Casa de la Cultura y puedan acceder a esos espacios, la gente cobrando los artistas una entrada porque la política que estamos buscando y que busca la Casa es que se reconozca a los actores culturales, es decir, a los artistas, a los pensadores, a los críticos como trabajadores. Por eso propusimos precisamente, o estamos proponiendo dentro de la Ley Orgánica de Cultura, que el 1 por 1 de la Ley de Comunicación se traslade
al espacio de la Ley de Cultura. Es decir, que si cualquier institución pública en el país contrata artistas por un valor durante el año de $500,000 internacionales, contrate artistas nacionales por $500,000 para garantizar el trabajo de los artistas ecuatorianos. Son elementos interesantes que deben ser discutidos. Esperamos mirar los resultados del debate que se va a llevar a cabo el día jueves en la Universidad Católica del Ecuador con el ministro de Cultura, presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Casa de la Cultura. Solo quisiera decir una cosa más, Claudio, más que en un ejercicio de la réplica. Muchas de las cosas que dijeron no son ciertas. Por ejemplo, nosotros pedimos que se realice la auditoría en la Casa de la Cultura. Nosotros pedimos a la auditoría, a la Contraloría, y no es que estamos queriendo quedarnos por miedo a eso. ¿Sabe por qué nos hemos lanzado a la reelección? Porque también es importante decir por qué Raúl Pérez, por qué Gabriel Cisneros han postulado a la reelección de la Casa de la Cultura. Por dos variables que son importantísimas en la constitución de la institucionalidad de la Casa. La una es el Hábitat 3. Nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de la Vivienda, con Midubi, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Cultura para que los espacios de la Casa de la Cultura sean la sede del Hábitat 3. Y nosotros queremos entregar esos espacios nuevamente para la Casa de la Cultura. Y la otra es la consolidación de la Ley de Cultura. O sea, no es porque queremos eternizar, nosotros creemos mucho en la alteridad y en el ejercicio de la democracia cultural. Muchísimas gracias a Gabriel Cisneros. Recordamos que eres el vicepresidente de la Casa de la Cultura Nacional. Él ha ejercido su derecho a la réplica. Nos ha contado lo que está haciendo la Casa, lo que significa el trabajar y el buscar espacios, además de autonomía, y discutir lo que va a ser la Ley de Cultura. Él es muy claro al hablar de que están buscando un espacio diferente. Nos preocupa el escuchar que todo lo que recibe en arriendos la Casa se deposite en la cuenta única del Tesoro. Esperemos que eso cambie con la nueva Ley de Cultura y que además la auditoría que está haciendo la Contraloría General del Estado transparente la información, garantice que todos quienes estamos en el Ecuador nuevamente nos sintamos orgullosos de este espacio como la Casa de la Cultura, que históricamente ha sido la representación más importante de la cultura en el Ecuador. Por eso las dudas, por eso los cuestionamientos, que queremos que la cultura sea un eje en el país y que la Casa sea uno de los líderes en este caso. Nuevamente gracias a Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a ustedes que nos han acompañado. Antes de terminar, queremos agradecer a nuestros auspiciantes, recordar que con nosotros está la Universidad Internacional del Ecuador, Cooperativa Policial Nacional, Mazda y sus promociones de vehículos, EMAP, que siempre nos recuerda cómo cuidar el agua de Quito, Life Miles y la posibilidad de viajar, acumular millas y enseñarnos nuevas formas de acumular millas a través de diferentes consumos, y también Chevy Plan, que siempre nos dice, sueñen ustedes con un Chevrolet y daremos las cuotas más bajas del mercado porque ustedes pueden planificar y conseguir sus vehículos. Nuevamente, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recordamos que hoy hemos dialogado de temas de agricultura con Rodrigo Gómez de las Torres. También hemos hablado sobre la importancia de la carrera que se va a llevar a cabo en temas de ciclismo el 3 de julio en el Parque Bicentenario para apoyar a los damnificados del litoral. Además estuvo con nosotros la concejala Carla Ceballos en su campaña de inclusión y respeto a los LGBTI. Ella dice, es muy importante generar una cultura de respeto al diferente y al más débil. También hablamos de salud auditiva y por último este espacio con Gabriel, que nos ha ayudado a ver y a analizar lo que está pasando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ustedes hasta el día de mañana.